Antes de comenzar, no te olvides de dar like y comentar. En un día espectacular, la multitud enloquecida, gritaban con fuerza y entusiasmo un nombre, todos los ojos estaban puestos en él. Nuestro protagonista, el invencible del sexto y séptimo campeonato mundial. Cuando estaba a punto de hacer historia con un tercer título que lo esperaba, repentinamente se va con Diosito. ¿Un accidente? ¿El destino? ¿O algo más? Esto es, renacer en la guerra de los dioses. El evento en ese instante se detuvo y sus compañeros se levantan para ver qué pasó. Paralizado, Taiho observa su cuerpo mientras se pregunta si ese realmente es él. En eso una luz muy brillante lo deslumbra desde arriba haciendo que se cubra instintivamente. Instantes después una mujer de cabello blanco aparece diciéndole que él, que pereció en glorioso combate, él, que porta el alma de un guerrero. Al revelarse el rostro de la chica, ésta lo miraba con una sonrisa cálida mientras le dice que debe ir con ella, por lo que le extiende la mano. Nuestro prota le pregunta confundido que a dónde irán. Sin embargo, la chica lo toma de la mano y se lo lleva consigo inmediatamente, luego voltea a verlo para responderle que irán al Valhalla. Al llegar al destino una gran cantidad de hombres fortachones lo observaban de forma intimidante mientras se presenta temblorosamente ante todos como Taiho Lee. Para estos dos ese nombre era muy raro, así como también su ropa y su estatura. Repentinamente, el par de hombres voltean a mirarse con una tensión abrumadora, uno le reclama al otro por haberlo eliminado, el otro le sonríe de par a par y le exclamaba que sabía que lo conocía de algo. Ambos toman posición y aprietan sus puños, listos para pelear. Taiho se asusta al sentir la tensión, luego se pregunta qué estaba pasando y si estos dos son enemigos jurado o algo así. Sin embargo, el ambiente se calma cuando chocan sus brazos con fuerza. El del tatuaje azul, sonriente, le dice que debería agradecerle por enviarlo al Valhalla. El otro, con la misma actitud le responde que esa fue una buena pelea, luego chocó el hombro de su rival y le preguntó él por qué estaba aquí y si acaso es porque lo eliminaron poco después. El sujeto le responde que lo venció un joven con 5 trenzas, que gritaba por su padre mientras terminaba con él. Ambos se llenan de alegría nuevamente. Al de la derecha le orgullecía que su hijo Bjorn lo haya vengado. Tenía a un gran hijo, el cual seguramente se convertiría en un gran guerrero en el futuro, pero para su padre este ya lo era. El prota queda hecho papel ante esas palabras, se preguntaba cómo es que terminó en este lugar. En eso, la señorita extiende la mano para exclamar que ese hombre de ahí es un campeón, alguien que en cada batalla dominaba el campo saliéndose con la victoria. Todos al escuchar eso, se exaltaron y alzaron sus armas mientras gritaban que era un guerrero feroz que debe ser increíblemente habilidoso. Su sed de guerreros les hacía querer pelear con él. Mientras la euforia por la batalla se mantenía, nuestro prota quedó paralizado por completo. En eso volteó a ver a la valquiria, esta le picó el ojo mientras Taiho pensó que está aquí por esa mujer. Se preguntó si ese lugar no era el Valhalla, el más allá de la mitología nórdica, donde solo van los guerreros. Estaba convencido de que la valquiria lo había confundido con algún gran luchador, o al menos eso pensaba al ver la expresión que ella tenía. Así que, sin dudarlo, se acercó un poco más para aclararle las cosas. No era un guerrero, solo un jugador profesional, alguien que gana dinero jugando videojuegos. La chica lo miró confundida y le preguntó si se refería a combate como en un duelo, lo cual hizo que Taiho, al notar que no le entendía nada, soltara un largo y sonoro suspiro. Justo cuando estaba a punto de decirle algo más, un sonido estruendoso rompió el aire, el cuerno de guerra. La valquiria giró la cabeza de inmediato, su expresión se volvió tensa, y sin perder un segundo, informó que el enemigo está atacando. Había llegado el momento de prepararse para la batalla. Detrás de nuestros protagonistas, una avalancha de colosales, rugían como bestias desatadas, listos para una gloriosa batalla. La batalla en el Valhalla había empezado y nuestro protagonista estaba ahí observando cómo todos esos hombres peleaban con todo. Se preguntó qué se supone que debe hacer. Nunca en su vida había levantado una espada. Se detiene por un instante y al mirar hacia arriba, se topa con un enorme lobo musculoso que está a punto de atacarlo. Justo cuando ataca, el hombre de antes, envuelto en una intensa energía amarilla, le grita que se agache. El lobo recibe el puñetazo de su vida, saliendo disparado muy lejos del lugar. El hombre entonces le pregunta si acaso no sabe lo que es la saga, lo observa fijamente esperando una respuesta. Taiho lo mira impresionado y le pregunta por el significado de esa palabra.
El fortachón entonces le exclama que la historia de su vida, si está aquí en el Valhalla, significaba que sus hazañas fueron contadas por todos lados. En este mundo, todos sus logros son su fuerza. Cuanto más conocido sea, más fuerte será como guerrero. Taiho se toma el momento para pensar en sus logros, hurga en su cabeza para encontrar algo, pero no encuentra nada. Lo único que recordaba es que se la pasó comiendo y jugando videojuegos. Pero afortunadamente la imagen de un caballero se le viene a la mente. Ese era su personaje llamado Karstead, el guerrero inmortal con el que había logrado muchas cosas. Inmediatamente, un maná de color azul empieza a rodear todo su cuerpo al mismo tiempo que la saga. Unas letras extrañas se presentaban frente a él. El grandulón se alegró por él al ver que si poseía saga después de todo. Nuestro prota, aunque no reconocía esas letras, podía leerlas, declaró que eso es casi como si lo hubieran pasado por un traductor. Saga, el guerrero inmortal. El guerrero lo miraba confundido, sin saber que Taiho imitaba la pose de su personaje. Pensaba entonces en modo divino que si realmente puede usar los poderes de Karstead, eso significa que será la persona más fuerte del mundo. Como un enemigo se aproximaba, el grandulón le señaló hacia adelante mientras le grita que ponga atención. Esquivó por poco ese ataque, pensó que esto no tenía ningún sentido, pues Karstead debería ser mucho más fuerte. Con el enemigo enfrente, Taiho se preguntó si no debería Karstead acabar con enemigos comunes fácilmente. Abrió el panel de su saga al cuestionarse que algo debe estar mal y se dio cuenta que en letra pequeña decía que la sincronización con su personaje está solamente al 1%. Se llenó de ira mientras gritaba a todo pulmón, preguntándose si esas letras pequeñas eran términos y condiciones o una broma. El grandulón sonrió alegremente, le dijo que realmente era alguien gracioso, luego volteó mientras lo miraba y le decía que esa es toda la ayuda que le dará por ahora, pero le dejaba saber que hay más en eso de la saga. Sin más, esperaba que nuestro prota saliera al mundo exterior para hacerse con un nombre. Le dijo que su nombre es Bjorn y le sugirió sobrevivir para volverse a encontrar en el futuro mientras nuestro prota no apartaba su vista de su oponente. Observaba al gigante lobo quien tenía enterrada su espada al lado y pensó que con ese 1% de poder de su personaje, tan solo ese 1% era más que suficiente. Corrió valientemente y lo más veloz que podía a por su espada mientras recordaba como Karstead, un luchador de élite que podía enfrentarse solo a cientos de soldados, por lo que debe recordar, la leyenda de Karstead y él. Su personaje era tan poderoso que atravesaba a sus enemigos como una tempestad. Luego de eso no puede controlar su velocidad, por lo que cae descontroladamente por varios metros, hasta terminar en medio de los enemigos. Sentado se preguntó si se había añadido una nueva saga solo por recordar sus logros. Exclamó que la habilidad que acababa de usar era una mejora de velocidad. Eso le daba confianza, por lo que se levantó apretando con fuerza el mango de la espada mientras decidido se decía que usará esa saga para salir a salvo de este lugar. Unas horas habían pasado, dentro de una taberna, 3 hombres chocaban sus bebidas como celebración, se alegraban de ver al otro seguir con vida. En eso vemos a Taiho, quien por supuesto había sobrevivido, aunque ahora estaba luchando con un trozo de carne, se preguntaba mientras masticaba la carne si esto era algún banquete nocturno, luego se quejó de que solo servían carne y alcohol. Segundo después llega Bjorn para hacerle compañía y para decirle que si desea disfrutar de ricos platillos, debería aumentar su rango como guerrero. Este banquete es para los reclutas y guerreros de bajo rango, por esa razón la comida y la bebida eran así. Taiho entonces pregunta de forma respetuosa si él también es un guerrero de bajo rango, pero este carcajea, solo estaba de paso para saludarlo. Nuestro prota le da las gracias por haberlo salvado antes, si no le hubiera contado lo de la saga, no estaría aquí. Al instante le surge algo, le pregunta qué pasa si fallece en este lugar. Bjorn le dice que escuchó que las almas de los caídos se transfieren a un imponente guerrero de acero, donde no sentirá dolor ni hambre y podría luchar por siempre. Eso a Bjorn le parecía genial. Sin embargo, para nuestro prota eso era una completa locura, consideraba que eso más bien era un ataúd de acero. Entró en pánico y se dijo una y otra vez que no puede sucumbir aquí en lo absoluto. Bjorn entonces le deja saber que pronto se le asignará a una facción. El prota pregunta por eso, pero Bjorn señala con su dedo mientras le dice que ya ha empezado.
Es entonces cuando se veía a una valquiria con una armadura dorada entrar, felicitando a los guerreros por la gloriosa batalla de hoy. Ahora, ella, Reginleif, hija de Odín, los clasificará en sus facciones. Reginleif levantó su espada, ordenó que todos deben mirar dentro de sus jarras para saber el nombre de la deidad a la que servirán. Bjorn informa entonces que todos pertenecen a los ejércitos de los dioses y diosas de Asgard. Aquellos a quienes ellos sirven les es otorgada una gran fuerza. Taijo solo conocía a Thor y a Odín. Sin embargo, si esto es para obtener poder, sería mejor servir al dios más fuerte. Pensando de esa manera rezaba para que le tocara uno de los dos dioses mencionados. Luego de unas horas, navegaban juntos hacia la base de la facción. Taijo con una expresión seria quería saber el por qué estaban luchando. Heda levantó su mano imbuida en maná para responderle. Le dijo que así como se ve el mundo, en ese lugar señalado estaba Asgard y enfrente está Muspelheim, de ahí venían todos los gigantes, espíritus malignos y demonios. En cuanto al círculo rojo, ese era un lugar llamado Erin, pero hace mucho fue destruido. Informó luego que en el campo de batalla, estaban en primera línea y actualmente estaban en guerra con enemigos que buscan destruir su mundo. Taijo preguntó si acaso se refería al Ragnarok. Heda le dijo que sí, estaban atrapados en el Ragnarok, que determinará el destino de este mundo. Todo esto de reclutar guerreros, evidentemente era para proteger este mundo, sin embargo, estaban en una lucha por la supervivencia. Nuestro prota entonces se pregunta si se podía viajar entre mundos. Si eso era así, tal vez había una posibilidad de que vuelva a su mundo. El par de protas habían llegado a una cueva. Heda comenta que este es el templo de la diosa. Ahora que él es uno de sus guerreros, debería presentarse. Al entrar caminan por un pasillo donde segundos después Taijo observando pregunta si en este lugar es donde conocerá a la diosa. Ambos se detienen frente a una estatua de la diosa con el árbol de Yggdrasil enfrente. Taijo conocería a la diosa, sin embargo, no será en persona, solo de forma remota. En eso, Heda le dice a un impresionado Taijo que se pare enfrente de ella y tome la manzana dorada para que la deje en el altar. La valquiria entonces se aleja para que pueda hacer lo dicho. Sin estar muy seguro, nuestro prota deja caer la manzana al suelo. Esto hace que el árbol de Yggdrasil pintado en el suelo se ilumine al instante, desatando un destello como el anterior solo que más potente. La figura de la diosa Idun, quien es la diosa de la vida y la juventud, se presenta descendiendo desde lo alto, envuelta en resplandores celestiales, se acercaba lentamente a nuestro protagonista, quien se había quedado paralizado ante su presencia. Sin aliento y temblando, mencionó en su mente que esa era la diosa, seguido se postra inmediatamente. Sentía que al igual que el agua fluye de arriba hacia abajo en la naturaleza, su cuerpo se sentía obligado a mostrar respeto. Al ver a la diosa extender su mano hacia él, Taijo se asustó, pero eso era para concederle la bendición. Bendición la cual protegería su cuerpo de ser baneado del mundo. Con este poder, nuestro prota sentía como todos sus dolores desaparecían de inmediato, emocionándolo por completo. La diosa le sonrió y le exclamó que esperaba grandes cosas de él. Tras eso Taijo despierta acostado en el suelo. Heda se acerca a él, preguntándole qué le pareció y si recibió la bendición, pero este se queda balbuceando que la diosa Idun es demasiado hermosa mientras escucha a Heda decirle que ahora puede incluso soportar el dolor en el campo de batalla hasta un punto insoportable, pero nunca cerrará los ojos para siempre. Además, esa bendición se hará más fuerte siempre y cuando su poder aumente. Luego agrega que por esa razón su facción se llama el Ejército de los Zombies. Repentinamente, Taijo baja la mirada y se muestra serio. Quiere saber si una vez que derroten a todos los enemigos, podrá volver a su vida anterior. Cambia de expresión en un segundo y asegura que eso lo dijo luciendo genial. Heda sonríe de forma tierna pues al ver esa expresión de nuestro prota intuye los pensamientos de Taijo, lo cual le parece tierno. Sin más, le extiende la mano mientras le dice que volverá a su mundo una vez que la guerra termine, aunque primero, tienen que ganar. Y si aún quiere volver a este lugar después de lo que ya ha vivido en este mundo, es más que bienvenido. Taijo entonces mientras se decidía a darle la mano, pensaba que es más que obvio que quiere volver a su mundo, no había forma de que se quedara en un lugar tan absurdo como este. Pero en el momento en que sintió la mano de una minita por primera vez en su vida, se ruborizó de inmediato. La respiración se le aceleró, y al ver que Heda se le acercó mucho, volvió a contener la respiración mientras su corazón latía exageradamente rápido. De repente, la idea de quedarse o volver a este lugar ya no sonaba tan mal. De un momento a otro, un asalariado señor Taijo regresaba a casa después de una jornada larga. Su maravillosa esposa Heda volteó sonriendo dulcemente, extendió sus brazos a la vez que caminaba hacia él con pasos suaves y le daba la bienvenida. Minutos después,
sentados en la mesa, ella le ofrece un trozo de carne mientras él la miraba encantado. Nuestro prota abrió la boca emocionado, listo para saborear lo preparado por su esposa. Sin embargo, apenas dio la mordida, la fantasía se le vino abajo. Se molesta con ese trozo de carne duro mientras se soba en silencio. Hedda le pregunta si se encuentra bien, luego sonriendo incómodamente, lamenta que la comida sea solo un poco difícil de masticar. Luego le sugiere esforzarse y aumentar de estatus. Si lo hace, podrá recibir un trato diferente, eso implica mejor comida y una lujosa habitación. Sin embargo, como Hedda ve que Taiho se mantiene en silencio, usa su arma más poderosa para animarlo a esforzarse al máximo. Por supuesto le funciona, el pobre de Taiho sucumbió con facilidad, tanto que sus ilusiones alcanzaron un punto crítico. En el campo de entrenamiento, nuestro prota tenía que saber que cada vez que se derrota a un enemigo, el ganador recibe algo que se conoce como runa. Taiho entonces recordaba que recibió y absorbió en su cuerpo una runa roja al derrotar a su oponente. Con esto entendía que puede robar runas para aumentar sus estadísticas como se le plazca para hacerse mucho más fuerte. Estaba en lo correcto, con las runas podría aumentar tanto su fuerza, agilidad, resistencia, el maná y la voluntad. Hedda alzando su dedo procedía a decirle que el maná le aumenta el daño de sus habilidades, así como la defensa mágica, y en cuanto a la voluntad, si la sube, mejorará su concentración y defensas mentales. De la saga, Hedda decía que es única y diferente, no se mejora simplemente mejorando las estadísticas, para ello, se debía ganar reconocimiento y fe en sí mismo. Contaba que a veces, la saga se vuelve más fuerte que la realidad. Por ejemplo, si llega a derrotar a una serpiente gigante y eso se hace que mucha gente cuente eso pero de forma exagerada tanto que de algún modo se convierte en una leyenda sobre un cazador de dragones. Informaba ahora que un buen porcentaje de guerreros tenía un nivel bajo en su saga, algunos optaban por volverse más fuerte y otros por ser más rápidos. Aunque eso era impresionante, no era suficiente para llamarlo una saga de verdad, pues una saga es la materialización de las leyendas. Por esa razón, los efectos son increíblemente diversos. Con ello podría crear armas, transformarse e incluso invocar un ejército entero como el buen Sun Jin-woo. Para todo eso debía tener algo en mente, y es que al liberar el poder de la saga y desarrollarla aún más, depende enteramente del usuario y de su historia, en este caso de su historia como el legendario caballero dragón Karsted. Efecto sonido. Repentinamente, alguien toca la campana del pueblo. Ese sonido significa que lo están llamando, debe prepararse para ir al campo de batalla nuevamente. Efecto sonido. Mientras Hedda le señala el portal, le dice que deberá entrar para ser teletransportado al campo base. Allí, una vez que todos los guerreros estén reunidos, partirán hacia el campo de batalla. Esta vez, nuestro prota luchará con el equipamiento adecuado, está más que listo para partir. Sin embargo, Hedda se inclinó hacia este incomodándolo, para ella se veía perfecto y esa ropa realmente no le quedaba nada mal. Taiho por supuesto se sonrojó y se apartó de ella mientras se despedía. Hedda al instante pronunció su nombre, lo miró con una mezcla de ternura y preocupación genuina que se reflejaba en sus ojos. Le dijo que rezará para que vuelva sano y salvo. Taiho, mostrándole confianza reflejada en su expresión, levantó su pulgar y le exclamó que estará bien gracias a la bendición de la diosa Idun por lo que regresará. Hedda sonrió ante esas palabras, permaneció en silencio mientras nuestro querido Taiho entraba por el portal, que segundos después lo teletransportó al campo base donde una gran multitud de guerreros se encontraban a la espera de una orden. Al observar, se asombró por la cantidad de personas. Preguntó si acaso esta vez lucharán en una gran batalla o algo parecido. En eso recibe, por la espalda, un manotazo en forma de saludo del gran Bjorn. Nuestro prota se asusta, pero al ver quién ha sido se calma y lo saluda. Bjorn, siendo buen observador, se percata, por la expresión de nuestro prota, que este está enamorado de su valquiria guía. Esto le causa gracia, pero le dice que no lo culpa, pues todas las valquirias son hermosas. Luego lo empuja para que se una con sus compañeros y le informa que a diferencia de ayer, esta vez tendrán a un comandante, quien, de hecho, al conocerlo lo miraba de forma intimidante. No le era de extrañar que la diosa Idun tenga un único guerrero y como le parecía incómodo verlo solo, lo mandó al final de la fila de al lado. Luego gritó con todo, se presentaba como Ragnall, un guerrero del ejército de Heimdall que los liderará en esta batalla. El objetivo de hoy consistía en conseguir el territorio que los Gnolls les quitaron. Alzó su espada y mientras entraba al portal elevó el ánimo de todos diciéndoles que marchen por el honor de Odín, Asgard y los 9 reinos. Exclamó que él liderará la carga y que deben seguir. Al escucharlo, la gente gritaba su nombre, tenían confianza plena en él a excepción de nuestro prota. La batalla de algunos guerreros se libraba en medio de una tormenta
tormenta de nieve, estos peleaban ferozmente contra sus oponentes. Afortunadamente, los refuerzos en ese momento llegaban, aunque no solo de parte de los buenos. El líder de la manada había aparecido, demostrando su tremendo poder. A los guerreros, les asustaba que sea tan enorme, aún así, no se iban a hacer para atrás. En eso otro portal se abría detrás del lobo, el comandante junto a los demás iban muy motivados, sin embargo. Aunque Taijo se veía serio, por dentro estaba realmente acobardado. Se pregunta, ¿quién ha sido el hijo de su bendecida madre que abrió el portal en este lugar? Taijo, ante la imponente líder de la manada, se dice a sí mismo que debe calmarse, solo tiene que tratar a su enemigo como cualquier otra pelea contra un jefe de videojuegos. Analiza la situación mientras su enemigo se prepara para atacarlo, sabe perfectamente que con ese escudo será incapaz de detener un ataque, no ve otra opción más que utilizar todas sus runas para aplicarlas a su agilidad. Aunque logró esquivar el ataque, no se emociona. Sabe bien que solo esquivar no lo llevará a ninguna parte. Entonces, se pregunta en voz alta si debería ir directo por las piernas. Sus compañeros, atentos al siguiente movimiento, le gritan que lo haga mientras algunos corren y gritan con valentía, pero claro, no será tan fácil. Así que, sin dudar, cambia de idea y decide apuntar a otro lugar. Como un ataque directo hacia él se le aproximaba, rápidamente se le ocurre algo, y eso es, aumentar su velocidad. Taijo logra esquivar el ataque que destroza el suelo, saltando hacia arriba. Estando en el aire, observa cómo el lobo está buscándolo, mirando de un lado hacia otro. Pensando en cómo actuar ahora, recuerda las últimas palabras de la valquiria Heda, por lo que declaró que definitivamente sobrevivirá. Seguido a eso, recordó las palabras que Heda le dijo en su entrenamiento. Mientras caía, se decía que hasta ahora su habilidad de cortar a través de sus enemigos como una tempestad solo era un simple bufo de velocidad de movimiento. Se pregunta si puede desarrollarla más allá de lo que usó para el salto vertical ahora mismo. Tras eso, una última pregunta se le vino a la mente, y esa era, ¿qué pasaría si pisara el aire y se lanzara hacia adelante? Mientras el lobo grita por el daño recibido, nuestro prota, aunque temblando, usa sus fuerzas para levantarse mientras exclama que está vivo gracias a la bendición de la diosa Idun. Una vez estando de pie, se voltea y ve al líder de manada lidiando aún con la herida provocada, se prepara para actuar nuevamente mientras piensa que esta es su único chance de acabar con él. Sin perder tiempo, invoca su saga y empieza a materializar una espada mientras se lanza directo hacia su enemigo. Con toda su fuerza, desata un corte certero. Esa impresionante hazaña deja a ambos bandos en completo asombro. Ubicándonos en otro lugar, específicamente en una base en la luna, la valquiria Razgrit se encontraba observando la batalla y justo en ese momento, uno de los cuervos de Odín llegaba al lugar. Al mover una de las piezas del tablero de batalla, la valquiria exclamó que al parecer han salido victoriosos. Luego, volteándose hacia el cuervo para hablarle, se inclina ante este pensando que el cuervo es Odín, le dice que ella, Razgrit, está a su servicio. Odín, a través del cuervo de nombre Hyujin, le dice que él no está aquí, por lo que no es necesario mostrar tanto respeto. Esto la tranquiliza, por lo que suspira. Odín entonces le pregunta a Asgrid si ha habido alguien que ha destacado. El cuervo Hyujin abre el pico sin que se lo pidan y responde que seguramente no, pues al final, todos esos guerreros solo eran un grupo de bajo rango, pero obviamente hubo uno, y ese claramente era nuestro protagonista, que mantenía su espada clavada en el enemigo mientras sus compañeros gritan su nombre una y otra vez, festejando la gran victoria. Taijo se levanta y sus compañeros se emocionan aún más, miraba a todos en silencio como lo felicitaban. Todo esto que le estaba ocurriendo ahora le resultaba sumamente familiar. Miró la espada y exclamó que su nombre es Runefang, una espada que alguna vez fue muy poderosa en el servidor del juego que jugaba, eventualmente se convirtió en un arma común de bajo nivel. Esto lo hace suponer que ese es el nivel de poder que posee ahora. Más que determinado, quiere escuchar más de estas ovaciones, así como también volverse más fuerte. Declara que se convertirá en el más grande de todo Valhalla. Sin embargo, es interrumpido en su mejor momento por el buen Bjorn, quien lo felicita por el gran crecimiento que ha tenido usando la saga y por la creación de la espada. Taijo sonriéndole le agradece, tanto a él como a su valquiria guía Heda, luego le exclama que era su primera vez materializando algo y al parecer podía hacer que la espada aparezca y desaparezca a voluntad. Bjorn se pone de pie y mostrándole una gran sonrisa le dice que eso es realmente asombroso, pero ahora debían prepararse. Taijo entonces pregunta si ya debían regresar.
Sin embargo, el objetivo de esta misión es capturar aquella fortaleza, por lo que ahora acamparan en este lugar. Esa idea, evidentemente no le agradó a nuestro joven prota. Con el campamento montado en medio de las montañas y de las auroras boreales, nuestro protagonista sentía el verdadero descanso al acostarse en su cama. El día había sido largo y no podía creer todo lo que había pasado hasta entonces. En un momento de silencio, se concentra mirando al cielo y pregunta cuán fuerte se ha vuelto. Alza su mano para poder ver las sagas que tiene hasta el momento. Actualmente la tasa de sincronización la tenía en 5% y contaba con 27 runas de bajo rango y 2 de nivel bajo junto a 2 espacios disponibles. El hecho de que su sincronización haya aumentado significativamente era motivo para emocionarlo, así como también el otro espacio conseguido para otras sagas, pues entendía que ahora podría usar 2 sagas a la vez. Aunque eso tanto él como nosotros tendríamos que comprobarlo más tarde, ya que inesperadamente recibía una visita de este sonriente guerrero barbudo. Notificación, prepárate para la detonación. Mentira gente, no se crean, no hay detonación. Este sujeto había llegado para decirle que debe salir de su carpa e ir a la fogata. Al salir, todos miraban con una sonrisa por lo afortunado que es nuestro prota. No entendía lo que pasaba y por qué todos lo miraban de esa forma, pero al voltear la mirada hacia adelante, no pudo evitar sonrojarse y sudar por lo que estaba viendo. La bella valquiria Heda había llegado al campamento tomando al joven Taijo por sorpresa. Esta al sentir su presencia, se levantó de su asiento y giró con suavidad, dibujando una sonrisa tímida mientras sus ojos brillaban